Buenos días y bienvenidos a un nuevo Insight de la República con los candidatos presidenciales. El turno de hoy le corresponde a John Milton Rodríguez del Partido Cristiano Colombia Justa Libres. Bienvenido, John Milton. ¿Cómo está? Te agradezco mucho, Narciso, por esta invitación para ti, para todos los seguidores y los amigos que nos acompañan en este momento. Para mí un honor estar en el primer diario de análisis económico de nuestro país. Perfecto. Bueno, gracias por atender esta invitación y lo fundamental es que vamos a hablar de economía y de sus ideas del modelo económico que requiere el país. Entonces vamos a entrar en materia, pero bueno, antes me gustaría que se presentara ante quienes están viendo este Insight y les dijera por qué aspira a que voten por usted. Bueno, John Milton Rodríguez es un enamorado de Colombia, un apasionado de más de 30 años de compromiso en todo lo que significa el desarrollo social del país. Salí de la pobreza extrema, un barrio de invasión de la ciudad de Cali, y salimos a punta de mucho esfuerzo, sacrificio, trabajo. Conocí una mujer maravillosa que es mi esposa Norma Estela, con la cual me casé a los 19 años de edad. Me dijeron, eso no va a durar nada, eso es una fiebrada de muchacho, pero creo que la fiebre se pasó de nivel y esa fiebre ya lleva 34 años, 4 hijos, abuelo, como digo, prematuro, Narciso, de 5 nietos. Okay. He estado trabajando en el sector real, en grupos empresariales como el Grupo Lloreda, el Grupo Mayagüez, el Grupo Castilla Río Paila, el Grupo Éxito, pero mis inicios fueron lavando y cuidando carros, fue empacando mercados, surtiendo frutas y verduras, trabajando de día, estudiando de noche, y logré hacer mi ingeniería industrial a nivel profesional. Antes lo he hecho a nivel técnico, luego hice un diplomado en finanzas corporativas, tengo una maestría en gestión pública en la Universidad de los Andes y un doctorado honoris causa en psicología de familia. El amor que tengo por mi país, lo que he vivido, los que hemos comido tierrita, Narciso, sabemos a qué sabe, pero también sabemos cómo salir de ella. Y creo que la manera es siempre tener una visión amplia de los temas, ser esforzado, valiente y decidido en lo que emprendemos en la vida. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en materia y aquí vamos a ver el primer gráfico que tiene que ver con el PIB a dólares, a precios corrientes en dólares, desde finales de la década de los 90, cuando sabemos el país enfrentó la gran recesión que produjo una contracción del PIB superior al 4%, alrededor del 4,5%. Ahí vemos el rebote durante el periodo Álvaro Uribe, gracias a ese superciclo de las materias primas, Sí. el petróleo por las Muy nubes. buen precio, correcto. Exacto. Llega hasta Santos, ese superciclo. Después hay una caída en los precios del petróleo. Aquí vemos nuevamente el gobierno de Iván Duque, la recesión brutal de 2020, producto de la pandemia y de las restricciones a los movimientos de los ciudadanos, y vemos el actual rebote hasta, digamos, 314 mil millones de dólares. Sí, señor. ¿Cuál es su idea para que el país crezca más y para que ese producto se distribuya mejor entre los colombianos? Así son 3 temas muy importantes. Tema de ampliación de mercado, tema de elevar el nivel de productividad en nuestro país y ser mucho más competitivos. Son 3 temas fundamentales que se traducen no solamente en la masa como tal del crecimiento, sino en la distribución del desarrollo para todos los colombianos. El tema de ampliación de mercado es fundamental. Mire que tenemos 17 tratados de libre comercio, habilitados 5.000 productos para tener beneficio arancelario. Solamente lo aprovechamos para 500 productos. Solamente 6 departamentos en Colombia ya generan el 80% de la capacidad exportadora del país. Diagnóstico sencillo, estamos en pañales en lo que significa la profundización de mercados internacionales. Hace unos 18 meses tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, en una misión muy especial con otros 9 congresistas para hablar con la bancada republicana y la bancada demócrata en cómo poder acompañar los temas de un Plan Colombia 2.0. Y decíamos claramente a los congresistas norteamericanos que el tema no era solamente la asistencia militar, que es importante, que se requieren oportunidades, pero a cambio recibimos un gran regaño de una senadora demócrata y la señora dijo con mucha firmeza: ustedes no tienen ni idea de cómo se hacen negocios en Estados Unidos. Sus presidentes tienen que firman papeles, documentos y que con eso ya resolvieron los problemas. Y ocurre que aquí hay 52 estados que son repúblicas independientes. Aquí tienen que hacer gestión, su ministro de Comercio, su ministro de Agricultura, dedicar tiempo a hacer ferias empresariales, actividades con los gobernadores, cada quien en su territorio es dueño, igual con los mayors o los alcaldes. Voy a profundizar los mercados para abrir 2 grandes autopistas, la autopista de la inversión
con toda la seguridad jurídica que tiene que tener esa inversión y la gran autopista de la ampliabilidad o el emprendimiento. Lo mismo con Asia y lo mismo con Europa, aprovechando sobre todo las fortalezas de los mercados cercanos. El segundo tema de productividad. Nuestro país es un país que necesita ser altamente productivo. Y elevar la productividad significa hacer más con menos. Y hacer más con menos significa para nosotros todo el tema de educación y todo el tema de tecnología. Nosotros sin educación pertinente, que sea acorde a lo que requiere el desarrollo económico de un país, pues no estamos haciendo nada. Igual que la ampliación necesaria de la cobertura educativa, que la podemos pasar rápido, del 52 al 100%, aprovechando y sumando capacidades públicas y privadas en función de nuestra juventud. El tema que estamos hablando de competitividad, sin vías terciarias, sin centros de acopio, sin una profundización, por ejemplo, en Buenaventura del nivel de dragado, pues obviamente estamos perdiendo oportunidades. ¿Cuál es mi propuesta? Integrar un modelo de negocio que integre mercado, productividad y competitividad. No es simplemente que Estados Unidos me diga, le compro más aguacates, muy interesante, no, venga, que es un modelo diferente. Este modelo tiene que integrar competitividad, productividad y competitividad, y lo quiero vamos conmigo. para allá, pero vamos a seguir bueno. Con el siguiente tema, que tiene que ver con el déficit fiscal. Ahí vemos... Sí, señor. Es decir, es uno de los grandes retos que enfrenta la economía colombiana. Efectivamente estamos gastando más de lo que el resto del mundo nos está prestando. Sí, señor. Y enfrentamos el riesgo de que se repita una crisis como la de finales de los 90, cuando hubo ese frenazo abrupto en la financiación externa. Y obviamente eso produjo la caída del PIB superior al 4%. Así es. Ahí vemos nuevamente la explosión del déficit, producto del aumento del gasto, de la caída del recaudo durante la pandemia, y llegamos al nivel actual del 6,2%. ¿Cuál es su propuesta para enfrentar este reto y en el tema tributario? Yo tengo un punto claro en mis políticas públicas, es la coherencia. Y creo que lo que le ha faltado a los gobiernos es coherencia. Disparan por un lado a nivel de crecimiento y disparan por otro lado en el tema de política fiscal. No tenemos que ser coherentes. Si vamos a nosotros a generar crecimiento y desarrollo, tiene que ir acompañado de una política fiscal acorde a ese anhelo. ¿Qué significa eso? Tengo que facilitar el desarrollo empresarial en Colombia, tengo que facilitar la empleabilidad en Colombia, tengo que facilitar las posibilidades de articular nuevos esquemas de financiación en Colombia. Se lo voy a traducir en cosas muy concretas. La primera, volver al soñado 2.2% de meta en el marco fiscal de mediano plazo, en lo que significa la regla fiscal va a demandar, 1, impuestos bajos, simples, sencillos. Y eso se logra cuando usted baja el peso del Estado. La alta burocracia nos tiene muy afectados. Voy a tumbar el 80% de la alta burocracia de la Presidencia de la República, que son las consejerías. Vamos a reducir el 30% de los gastos del gabinete cercano al presidente de la República. Con eso me presento con autoridad moral para pedirle al pueblo colombiano que me acompañe en un referendo ciudadano para disminuir el Congreso de la República a la mitad, igual que las altas cortes. No puede ser que tanto el Congreso colombiano, que tiene la misma cantidad de congresistas que tiene Estados Unidos, cuando Estados Unidos es 6 veces más grande que Colombia, y tenemos 150 magistrados cuando Estados Unidos resuelve esto con 9. De este tipo de cosas van a desinflar obviamente el gasto público, permite la reducción, pero no solamente eso, se requiere una reforma tributaria, obvio que sí, pero una reforma tributaria para dar mecanismos a la edad mucho más contundentes. ¿Cómo así que en evasión de impuestos nos van 42 billones de pesos por año? No, aquí hay que tener toda la tecnología, hay que tener todos los instrumentos y hay que tener inclusive toda la normatividad, inclusive no solamente de fiscalización, sino de judicialización cuando esos temas son identificados por parte de la DIAN. Una reforma tributaria, claro que se necesita, para eliminar exenciones viejísimas. Narciso, aquí tenemos exenciones tributarias de más de 70, 80 años, que ya casi les vamos a celebrar el primer centenario con un lindo pastel. Eso tenemos que reducirlo, algunas eliminarlas, para poder generar esa presión que tenemos ahora, que es innecesaria la presión que tenemos ahora. Claro que sí, cada vez hay que mirar, porque hay gente que le saca el cuerpo al tema de refinanciación. Yo no le saco el cuerpo a eso, es un ejercicio normal. En la vida práctica, lo que hemos administrado finanzas corporativas, sabemos que la refinanciación es el pan de cada día. No tengo duda con eso. Y mis 25 años... ¿La deuda externa, la deuda interna? ¿O? Todo hay que refinanciarlo. Todo es susceptible de mejora. Y le voy a decir una cosa más clara todavía.
Yo creo que hay que abrir mucho más las opciones de acceso a finanzas aquí en Colombia. Las fintech, por ejemplo, la parte asociativa, la parte del cooperativismo, tiene que ser mucho más ampliada. Las tasas de interés en Colombia tienen que ser mucho más competitivas. Y déjeme decirle, le meto una cuñita respetuosa al Banco de la República. Cuando vino el incremento de precios de productos al inicio de año, yo fui un crítico con el Banco de la República, porque el Banco de la República, yo sé, ellos tienen un esquema casi que psicorrígido, sí, que se mueven aquí, se mueven por acá, pero así no podemos seguir. Para allá vamos, veamos el siguiente cuadro, se refiere a un tema que usted acaba de mencionar, y es el de la deuda externa. Según el Banco de la República, a diciembre llegó a 171.000 millones de dólares entre deuda pública y deuda privada. Ahí vemos cuál ha sido la evolución histórica desde el gobierno de Andrés Pastrana. Ahí vemos posiblemente aumenta el déficit, sí, señor. Caen las exportaciones del petróleo, etcétera, y va aumentando la deuda externa y el déficit, obviamente, que una cosa está relacionada con la otra. Sí, señor. En este tema usted acaba de mencionar una refinanciación, ¿sería amigable con los mercados? ¿Cómo se haría? Claro, es que la refinanciación, si yo amplío mercados, mi moneda se va a fortalecer. Si mi moneda se fortalece, yo puedo hacer una refinanciación en términos de pesos. Eso me significaría a mí, en términos de masa de deuda, una reducción importante. Es que si no nos movemos, no podemos hacer nada. Tenemos que despertarnos. Aquí nos dicen el principal problema aquí es el narcotráfico, es el hambre, es el desempleo. Aquí el principal problema es la falta de visión. Pero abrimos la visión, ampliamos oportunidades, crecemos el mercado, generamos reactivación del campo colombiano con un modelo integral de negocio entre mercado, productividad y competitividad. Eso hace que los precios, el peso nuestro se fortalezca, el peso colombiano se va a fortalecer. Eso va a implicar una mayor capacidad exportadora, pero una mejor presión de precios internos para Colombia. Significa que lo que está pasando al inicio de año tiene solución. Y la solución no es crecer en las tasas de intermediación bancaria. Eso fue un error. Yo sé que es una respuesta institucional, pero fue un error, porque el problema nuestro fue logístico, el problema nuestro fue de problemas de transporte, el problema nuestro fue abastecimiento, el problema nuestro es de intermediarios entre el campo y el consumidor final. El problema de los precios hoy es distinto, y por eso yo hago un llamado a la atención al Banco de la República de ojo. No es solamente interviniendo la tasa de intermediación bancaria como podemos presionar el tema de inflación para que baje. Es mirando los otros factores que la presionan. Para allá vamos, más adelante. Bueno, aquí vemos el tema de la evolución de la tasa de cambio, el dólar, uno de los precios más importantes de la economía, y vemos, nuevamente arrancamos a finales de la década de los 90, una tasa de cambio por encima de los 2000 y pico, digamos, ahí hay el gran salto con la crisis esa externa de finales de los 90, que llegó a 3.000 pesos, el acuerdo con el Fondo Monetario para obtener financiación externa. Ahí vemos una especie de electrocardiograma en el comportamiento de la tasa de cambio. Es decir, obviamente aquí con el gobierno de Juan Manuel Santos cae el precio del petróleo, el Brent, y cae obviamente, aumenta la tasa de cambio, llegamos al nivel actual. ¿Le gusta lo que ha venido, es decir, el esquema de tipo de cambio flexible? ¿Le gusta? Eso es un tema del resorte del Banco de la República, pero ¿cómo lo ve? Las bandas cambiarias han tenido una vigencia en términos de protección, pero para mí en términos de mercado es diferente. Para mí en términos de mercado nosotros hemos un incremento en el precio del barril del petróleo en cerca de $106 por barril. Y mientras siga creciendo, pues automáticamente el dólar debe bajar un poco más. Tal vez es imposible volver a niveles de 3.200 pesos por dólar. Pero lo que sí es cierto es que mi propuesta es salirme de estar dependiendo solamente de factores externos y crear mecánicas disruptivas en lo que significa la ampliación de mercados y la profundización de los mismos. Colombia tiene que superar el tema de estar dependiendo de qué hacen los demás. No, ¿yo qué voy a hacer? Y lo que yo voy a hacer es, de verdad, va a ser prácticamente salvaje el tema de la profundidad de mercados internacionales como nunca antes lo ha habido en la historia de Colombia. Se van a dar cuenta que tenemos toda la capacidad para ser una potencia agrícola para el mundo, con elementos de competitividad y productividad como hace rato tenemos que tenerlo, y dejar de estar mirando Colombia como simple y llanamente la solución es solamente subsidios. Yo respeto los subsidios a población vulnerable que requiere apoyo temporal, pero no creo que se le pueda vender la idea a los colombianos de que el subsidio va a ser su solución para toda la vida. No, nosotros necesitamos generar que todos los colombianos crezcan en su capacidad económica. El Estado debe devolverle el poder a los ciudadanos, y solamente el Estado le devuelve el poder a los ciudadanos cuando le regresa poder adquisitivo.
Y la única forma de regresar poder adquisitivo es cuando bajas impuestos, bajas aranceles, cuando disminuye los costos de intermediación bancaria. Es la única manera como el ciudadano vuelve a tomar poder. ¿Y sabe una cosa? Usted y yo administramos mejor nuestros recursos, y no el gobierno que venga a administrar nuestros recursos. Por ejemplo, las pensiones son sagradas y no son expropiables. La pensión la maneja mejor el ciudadano, el Estado de eso no sabe. Para allá vamos, sí. Ese es otro tema que vamos a tocar obviamente. Bueno, aquí ahora vamos para lo que es uno de los grandes dolores de cabeza de los colombianos en este momento, que es el aumento de la inflación, a pesar de que se mantienen niveles de un dígito. Es decir, conocemos la historia de los años 70, convivíamos con una inflación de doble dígito, incluso hasta el 30%. Así ve. En la recesión del 99 cae a un dígito, 99 de 2000, y así se ha mantenido, y vemos que llega al nivel actual, o sea, nos hemos mantenido con una inflación de un dígito, y ahora estamos en el 8,01%. Sí. Ese también es un tema del Banco de la República y lo ha venido manejando, subiendo su tasa de intervención del mercado. Pero usted usted mencionó otros factores, la crisis logística, el tema de alimentos, etcétera. ¿Cómo manejaría usted este tema? ¿Qué es lo que le compete al gobierno? Yo entro a intervenir directamente, a romper con los esquemas de manipulación que rayan casi en el delito, entre el producto que traigo del campo colombiano a la mesa del consumidor. Esa intermediación tenemos que entrarla y a profundizar, investigarla inclusive. Esa intermediación no es sana ni es asunto de mercado. Allí hay un tema de monopolios y otras cosas de manipulación y otros asuntos de dineros que no corresponden. Hay que meterse a la cadena de valor, a la cadena productiva. Hay que romper con intermediación innecesaria. Segundo, los temas de transporte. Toda la mecánica de transporte hay que facilitarla. Nuestras vías terciarias hay que mejorarlas con urgencia. El tema logístico en los centros de acopio para manejar los picos y los valles en los temas de producción. El tema de los precios de los productos es un tema profundamente logístico y se requiere disminuir los costos de los insumos agrícolas. Comparto haber eliminado en algunos, en otros casos bajar los aranceles de los insumos agrícolas, pero nosotros tenemos que ver empresas como monómeros como una oportunidad nuestra, hacer un gran esfuerzo por quedarnos con monómeros, porque si nos quedamos con monómeros recuperamos o solucionamos el 45% de los problemas de los insumos, y resolver los insumos es resolver el problema de fondo del campo. A eso le quiero pegar. Perfecto, pero vamos, el siguiente gráfico es la evolución del barril del Brent. Ahí vemos. Sí, Colombia, los Estados tiene una economía diversificada desde el punto de vista productivo. Tiene un gran problema y es la dependencia de las exportaciones de la economía extractiva. El petróleo, carbón, ferroníquel, etcétera. Sí. Ahí vemos ha sido la evolución del barril del Brent, es decir, desde niveles muy bajos hasta llegamos al punto de actual. Ahorita vemos que está en niveles de $100 o algo así. Sí, señor. ¿Usted le gusta, qué haría en el tema para romper esa dependencia, y si acaso daría el paso que está proponiéndole un candidato de frenar la exploración de petróleo en el Colombia? No, yo no satanizo nada de lo que produzca el país. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de ser buenos administradores de todo lo que el país puede producir. Lo que yo creo es que hemos sido muy perezosos. Es decir, aquí no hemos profundizado en la parte comercial con otros países. Y yo aspiro a que sigamos con lo que la tierra pueda producir en términos responsables, en términos ambientales, respetando las fuentes hídricas, respetando los páramos, cuidando las fuentes de los acuíferos. Perfecto todo eso. Pero no irnos al fanatismo de la supremacía ambiental que deja a los países así. Dar un ejemplo muy concreto, mire. Si nosotros incrementamos la capacidad de comercialización de productos agrícolas y agroindustriales con valores agregados, con innovación, en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia, pues obviamente el peso de los hidrocarburos va a bajar. No porque sea mi intención acabar con los hidrocarburos, no se trata de eso, se trata de darle importancia a otros mercados que no se han desarrollado. Por el contrario, donde se pueda hacer fracking, lo haremos. Porque tampoco podemos entrar en esa satanización de los temas. Tengo que tener gente equilibrada. Un presidente no debe ser un presidente populista que le dé gusto a Raimundo a todo el mundo. Es un presidente que debe ser responsable desde lo técnico, desde lo económico y de lo social. De esa manera el país puede desarrollarse, puede tener seguridad y puede tener justicia, que es la propuesta que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, vamos a otro tema que también preocupa mucho a los colombianos. Tenemos
Se trata de la evolución del desempleo. Ahí vemos desde finales de la década de los 90, nuevamente viene la gran crisis, obviamente el desempleo explota, niveles de 2 dígitos, luego se reduce, a pesar de la inflexibilidad del mercado, y digamos, claro, el problema es que esto ha venido aparejado por es decir, tenemos una informalidad altísima, horrible, superior al 50%. Así es. Y no hay acuerdos para ver cómo se enfrenta este problema, si es flexibilizar el mercado o proteger el empleo que ya existe. Vemos y llegamos, este es el número, este gráfico se refiere al número, los millones de desempleados. ¿Cuál es su propuesta para generar empleo en Colombia? La ampliación de mercado me crea 2 grandes autopistas, la autopista de la inversión y la autopista de la empleabilidad. 2, es fundamental en la creación de empleo la flexibilización de las condiciones laborales tanto en el campo como en la ciudad sin entrar en precarización. 3, es fundamental para poder mejorar las condiciones de empleo de los colombianos, la flexibilización que se tiene en la parte de los costos laborales, hay que disminuirlos. Un bienestar familiar, un SENA, son costos que los empresarios tienen y les afectan muchísimo. 4, es simplemente entender a la mujer. Es que la mujer tiene unas condiciones que se necesitan ser atendidas. La parte tecnológica para ellos, el tema del trabajo en casa, la parte de tecnología para ellas es muy importante, donde ellas puedan tener sus temas de familia, sus temas de hogar, pero les puedan trabajar de manera mucho más flexible. Entendamos el tema de los jóvenes. La juventud tiene que tener una política pública alrededor de su desarrollo. Me explico. Yo soy fundador de una universidad. Y nuestra universidad se fundamenta en crear educación pertinente, fundamentada en 3 competencias básicas: inglés, tecnología y emprendimiento. O sea que un joven llega a nuestra universidad y uno está esperando que en 5 años, a ver si de pronto hay un puesto para él. No desde ya, tiene esas competencias que le permiten arrancar sus negocios por internet de una vez. Tengo el caso de una niña, su nombre es Jennifer. Jennifer arranca, ella es una persona que trabaja en oficios varios, entra a nuestra universidad, agarra esas competencias, apenas va en su primer semestre de materias tradicionales, pero con esas 3 competencias abre su pequeño negocio de bolsos. Hoy la señora produce 12 millones de pesos mensuales y crea 3 empleos para su familia. Entonces, ese es un tema simplemente que tiene que ver con la oportunidad para los jóvenes. Y le hablo de la tercera edad, porque aquí parece que la tercera edad ya es gente que se caducó. No, así no es. Hay un principio fundamental del gobierno que dice: aún en la vejez fructificarán. Y ese principio de nuestro gobierno, que aún en la vejez fructificarán, se llaman centros de sabiduría. Y de manera sectorial y regional, nuestros mayores tendrán la oportunidad de asesorar los nuevos gestores, los nuevos empresarios, los nuevos líderes, porque hay una experiencia maravillosa. ¿Cuánto cuesta una experiencia? En una sola hora. Por eso un asesor puede cobrar en una hora lo que se gana una persona en un mes. Porque en una hora te da tanta sabiduría para evitar que cometas tantos errores y tengas buenos aciertos. Entonces, hacia esa tendencia voy: empleo para los jóvenes, empleo para las mujeres y empleo para los adultos mayores. De acuerdo. Vamos al siguiente punto, que está muy relacionado con el anterior, y se refiere a la edad al tema pensional. Es decir, ahí vemos, en la gráfica vemos lo que es la edad de pensión en los países de la OCDE, club al que Colombia pertenece, y vemos que estamos por debajo, digamos, de la media. Aquí los hombres nos pensionamos a los 62, las mujeres a los 57. ¿Le gusta esto? ¿Cuál es su idea? Teniendo en cuenta además que el problema pensional está muy relacionado con la informalidad, gente que no cotiza y obviamente no va a alcanzar una pensión. Si nosotros trabajamos frente al tema de la informalidad, vamos a ampliar la base de cotizantes. Ampliar la base de cotizantes va a generar que haya una política pública para jóvenes, una política pública para mujeres, una política pública para adulto mayor. Eso se me traduce en que yo no tengo que incrementar la edad de pensión, porque va a incrementarse el nivel de ahorro en el sistema pensional, que es nuestro gran problema de fondo. ¿Cuál es la dificultad? Y ya es una reflexión para la sociedad. Está en un debate en la universidad, creo que de La Sabana, y entonces me hicieron la pregunta algo sobre esto, y mi respuesta fue: para mí no es el problema de la edad. Para mí el problema es que hace rato no nos dimos cuenta que la pirámide social se nos invirtió. Anteriormente los papás tenían 2, 3, 4 hijos. Entonces había una base de ahorro pensional suplida por esa nueva generación de nuevos empleados que sin problema suplía la parte de sus mayores. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora se ha vendido la idea que debemos tener un hijo que una mascota. El problema es que el bendito loro, por más que habla, no va a poder trabajar por nosotros. Entonces no va a cuadrar. Entonces le decía eso a los muchachos se reían, le decía: muchachos, no tengan miedo en hacer familia y no tengan miedo en hacer hijos, porque eso les garantiza inclusive el futuro a todos ustedes. Entonces,
es un poco una estructura muy seria, muy clara, para mí muy normal. Este no es el gran problema de Colombia. El gran problema de Colombia es la informalidad, y el gran problema de Colombia es volver a creer en la familia, y el gran problema es volver a respetar a los adultos mayores. De su respuesta, deduzco que mantendría el actual esquema de ahorro individual y el de prima media. Más informado. Yo creo que sí hay que hacer una serie de reformas allí. Le voy a hablar de una reforma. Colpensiones o el tema público en Colombia. No tenemos por qué seguir dando subsidios de 25 salarios mínimos para arriba. Eso no tiene sentido. Es más, yo propondría que en el tema público podamos recibir todas las personas que se quieran pensionar hasta que ganen ellos 10 salarios mínimos. Pero si usted gana más de 10 salarios mínimos, mi hijo haga su ahorro en el fondo privado, no me ponga aquí como Estado a subsidiarle su pensión. Y creo que eso, ser honestos con el debate, poner las cosas con claridad, con justicia, y creo que de esa manera podemos avanzar tranquilitos, todo el mundo con su pensión, entre otras. Cuando hacemos esta reforma que yo pienso hacer, se abre un espacio lindísimo para el emprendimiento. Lindísimo para el emprendimiento. ¿Por qué el emprendimiento? Porque hoy nuestros adultos mayores tienen un subsidio de 80.000 pesos mensuales. No, yo les voy a crear un incentivo de generación en los centros de sabiduría para que empiecen a ganarse de 400 a 500.000 pesos como base, más lo que ellos se ganen variablemente. Son unos incentivos para generar productividad, empleo y generación de ingresos para nuestro adulto mayor. Perfecto. Ya entramos en la recta final y ahora, vamos a ver la presentación. Se refiere a la tasa de interés, la tasa repo del Banco de la República. Ahí vemos nuevamente la crisis de finales de los 90, cuando llegó a niveles estratosféricos. Después baja, se adopta el esquema de inflación objetivo, tipo de cambio flexible, y se ha venido manejando con éxito, digamos, esos shocks externos que ha enfrentado el país. Llegamos al nivel actual del 4%, en donde pesan factores internacionales, pero también la inflación, lo que estamos enfrentando en este momento. ¿Le gusta lo que ha venido haciendo el Banco de la República? Ya. ¿A dónde, por favor, en su respuesta? Está mandado a recoger ese modelito. Yo respeto la independencia del Banco de la República en su política monetaria, pero yo sí le haría una respetuosa propuesta al Banco de la República, y es que ojalá la economía solamente dependiera de la tasa de interés. Ojalá aquí estuviéramos en Suiza, donde todos los factores de productividad están alineados, donde todas las calles ya están hechas. No, Colombia no aguanta una política monetaria abstraída de la realidad y de otros factores productivos. Y yo sí invitaría al Banco de la República, incluso al Estado colombiano, a hacer un repensar de los temas. Yo creo que manejar la tasa de inflación independiente completamente, sin tener en consideración otros factores en un país tan complejo como el nuestro, es un desacierto. Bueno, ahora sí, el último punto tiene que ver con Venezuela. Las relaciones, sabemos que Venezuela fue muy importante históricamente desde la década de los 90 como socio comercial de Colombia, sobre todo para las exportaciones no tradicionales. Este gobierno tomó una decisión de manera, sabemos que hay una dictadura en Venezuela, pero usted sería pragmático restableciendo relaciones. ¿Cómo manejaría ese tema? Yo creo que las relaciones diplomáticas son una cosa y las opciones de economía son otras, y le voy a explicar cuál es mi pensamiento en eso. Hay un fundamento en las relaciones diplomáticas, es el respeto de la soberanía nacional y de la seguridad con aquel Estado que pretendo ser fraterno. Si ese principio fundamental de la diplomacia no se cumple, pues no se pueden tener relaciones diplomáticas, no solamente con Venezuela, sino con cualquiera. Por ejemplo, con Cuba hace rato tuvimos que haberla roto, por el tema de la protección que este país le ha dado a la cúpula guerrillera del ELN, con más de 90 atentados en los últimos 3 años. Pero ¿qué pasa con la parte de frontera? Es distinto. La parte de frontera requiere un acuerdo humanitario de tránsito de mercancía, de comercialización, porque no tienen culpa los ciudadanos de frontera de las locuras del dictador, del señor Maduro. Entonces, yo sí estaría de acuerdo, un acuerdo donde participen 3 países garantes y que nos acompañen en abrir frontera para los temas de comercialización. Yo creo que hay que darle ese respiro. La gente en Cúcuta, en Bucaramanga, está sufriendo muchísimo, en Arauca, en La Guajira, por esa situación, y tenemos que tener una amplitud en ese manejo, y creo que se puede hacer. Pues perfecto, John Milton. Hemos agotado la agenda. Finalmente quisiera una reflexión suya, digamos, que invitara a quienes presenciaron este insight y a quienes lo van a ver posteriormente a votar por usted. ¿Por qué deben votar por usted? Muchas gracias a la República, a ti, Narciso. Mira, nuestra propuesta es muy sencilla, es desarrollo, seguridad y justicia para todos los colombianos. Es una propuesta que tiene que ver con abrir 2 grandes autopistas, la autopista de la inversión y la autopista de la empleabilidad y el emprendimiento,
con una educación pertinente, acorde a lo que Colombia necesita o se proyecta. Una seguridad donde se la devolvamos a los colombianos como un bien público fundamental, donde la política de convivencia ciudadana sea la protagonista de esa seguridad ciudadana. Obviamente, recuperando la inteligencia del Estado para adelantarnos a la acción criminal que en esos últimos años hemos quedado en deuda. La justicia es importante, hacer una reforma integral de la justicia es mi compromiso, donde la ciudadanía tenga más garantías que el delincuente. Hoy estamos al revés. Un reformateo completo de lo que significa el IMPEC en Colombia, que es una vergüenza de corrupción y de inoperancia, creando un modelo de resocialización y de emprendimiento para aquellos que están recluidos en las cárceles de Colombia. Quiero hablarle a los empresarios y le quiero hablar a las MIPYMES en este momento. Creo que la única forma como un país puede seguir adelante es la generación de empleo y oportunidades. El empleo y la educación tienen que ir de la mano y los empresarios son fundamental para esto. Los animo, los motivo a seguir adelante haciendo lo que ustedes saben hacer, siendo cada vez más competitivos, generando mayor profundización en mercados internacionales con la ayuda, en mi caso, es mi compromiso como presidente de Colombia, ampliar mercados. Una invitación muy especial. Desen la oportunidad de ser aún más desafiarse más en creación de nuevos productos, con innovación, con nuevas tecnologías. A las MIPYMES, mi saludo fraterno. Voy a ampliar hasta los 7.200 millones de pesos el horizonte para considerar una tasa tributaria benéfica para ustedes. No lo haré frente al tema de los ingresos, lo haré frente a la renta que ustedes produzcan, para que sea frente a la renta, el máximo impuesto que ustedes pagan de todos los impuestos no sea mayor a la mitad y de pronto un poquito más frente a la tasa normal. Creemos que los microempresarios, los que empiezan, tienen que tener máximo un 2-3% de impuesto de renta hasta los 7.200 millones de ingresos con un máximo de impuesto entre el 18 al 20%. Quiero animarles a hacer empresa, cuenten conmigo, soy un emprendedor, conozco bien el asunto, un compromiso muy serio con ustedes los empresarios en las MIPYMES y para todos los colombianos un desafío. ¿Qué tal si de cada familia en Colombia se inicia un negocio? ¿Qué tal si cada familia en Colombia arranca su emprendimiento? Tendrán un presidente que les acompañará con políticas públicas de capital semilla, con políticas públicas de una banca estatal comprometida con ustedes y la ampliación a muchos mecanismos de acceso a financiación, las fintech, las asociaciones, el cooperativismo, la asociatividad entre las personas, mecanismos distintos para que las tasas de interés sean más bajas y ustedes tengan mejores mecanismos para formalizarse y para desarrollar su economía. Perfecto, John Milton Rodríguez. Muchas gracias por atender esta invitación a quienes presenciaron este Insight y los invitamos a los futuros que vendrán la próxima semana. Un gusto. Muchas gracias.